Muy buenos días, muy bienvenidos a la exposición de la carta a los Hebreos. Hoy llegamos al capítulo 11, nos vamos acercando al final de esta maravillosa carta y antes de entrar en el texto vamos a encomendar este estudio al Señor. Le vamos a pedir a nuestra hermana Fabiola que nos encomiende al Señor en oración. Buenos días tengan hermanos, vamos a empezar con una oración, cerramos los ojos y le pedimos al Padre en esta mañana que en su gran misericordia nos permita poder desarrollar cada día más lo que es esa santidad por medio de su palabra. Señor, dirige este culto, este servicio, esta palabra que va a ser emitida a todos los que se han congregado, Señor, por medio de las líneas. Te pido por las hermanas Echeverría, Señor, que me tomé el trabajo de poder leer hoy día y la anterior semana. Ellas tienen tal vez un dolor en su corazón y han encontrado un refugio en esta iglesia. Te ruego lo más profundo en mi corazón que ellas puedan sentir tu abrazo y que estos 8 pasos que acabamos de aprender puedan ser para ellos un aliciente para seguir en la búsqueda de poder congregarse, pero a la vez también llenarse de lo que tú puedes poner en lo que es estas transmisiones por medio de tu Hijo Vidal. Úsalo con propósito. Te pido por todos mis hermanos que están en este momento en esta intervención por medio de las líneas, que seas tú también tomando control de cada necesidad de ellos, que seas tú también ensanchando sus corazones y guiando sus veredas por medio de tu luz. Hay un hermano que decía que él es católico, que tu presencia sea dada y revelada a través del Éxodo 20 y que tú hagas conforme a tus planes lo que quieras en él. Te doy gracias por lo que harás hoy día. Te rogamos que tú tomes control de principio a fin y que seas tú dando, Señor, lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, gracias por esta palabra y gracias porque vivimos en libertad en Cristo Jesús. En el nombre del Señor he orado. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias, Fabiola. Y nosotros vamos a nuestra exposición de Hebreos. Se va acabando la carta y la verdad es que a uno casi le da penilla que se termine porque hemos sido muy bendecidos con este estudio de la carta a los Hebreos. Vamos al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, capítulo importantísimo dentro del texto que dice así a partir del versículo 1. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que lo buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este capítulo es un capítulo absolutamente esencial en la carta a los Hebreos. En buena medida es una consumación de los 10 capítulos anteriores. Recordemos que la carta a los Hebreos se escribe para esos judíos que han creído en Jesús y que, sin embargo, con el paso del tiempo empiezan a tener dudas. Ahí está el templo. Ahí están los sacrificios levíticos, ahí están esos animales que se degüellan supuestamente por el perdón de los pecados. Ahí está que, vamos, parece que Jerusalén está mejor que nunca, dando más dinero que nunca, derramando más religiosidad que nunca. ¿Y si Jesús no era el Mesías? ¿Y si Jesús no era el Hijo de Dios? ¿Y si realmente hemos perdido el tiempo pensando en que Jesús era todo eso? Y el autor de la carta a los Hebreos ha ido desgranando desde el principio quién es Cristo. En el capítulo primero nos habló de cómo Cristo es Dios. En el capítulo segundo nos dijo cómo Cristo era Dios, pero al mismo tiempo era hombre, un hombre perfecto. A partir de ahí nos ha ido desarrollando cómo Cristo es el verdadero sumo sacerdote que presentó un sacrificio una vez y para siempre, que fue su propio sacrificio, que no se repite como pretenden algunas confesiones que dicen ser cristianas y que, por supuesto, invalida ya totalmente el régimen del Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios que tenía lugar en el templo.
el autor de la carta a los Hebreos incluso ha tenido el enorme atrevimiento de decirnos que el templo va a desaparecer, que ese es un sistema viejo sustituido por el nuevo pacto que se basa en la sangre de Jesús y que por lo tanto todo eso va a desaparecer. Esto, por supuesto, decirlo a finales de los años 50, inicios de los años 60 del siglo I, era evidentemente una muestra inmensa de atrevimiento. Hoy en día sabemos que tenía toda la razón del mundo y que tanto Jerusalén como su templo fueron destruidos en el año 70 después de Cristo, y tal y como había profetizado Jesús en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, que no quedó del templo piedra sobre piedra. Pero el autor de la carta a los Hebreos todavía no ha visto ese cumplimiento de las profecías de Jesús. Está hablando de algo que casi se deduce de pensar con un poco de sentido común en lo que significa el sacrificio de Cristo, que no se puede equiparar a esos sacrificios que se repiten continuamente, sacrificios de animales, y ese nuevo pacto infinitamente superior al viejo pacto, al antiguo pacto de la ley mosaica. Y después de haber desarrollado esto en los 10 capítulos anteriores, que a nosotros nos han llevado varios meses, pero yo espero que con aprovechamiento, entonces ahora llega un capítulo 11 donde él se va a centrar en la fe. Y además va a ir señalando primero lo que es la fe y luego 15 ejemplos de ejercicio de fe para sacar luego unas consecuencias que son tremendamente importantes. Lo primero que hace el autor de la carta a los Hebreos es definir qué es la fe. Esto era enormemente importante en el siglo I, pero no lo es menos en el siglo XXI, donde incluso hay toda una corriente espiritual que se denomina a sí misma el movimiento de fe y que tiene una idea de la fe que no solamente es antibíblica, sino que está conectada directamente con conceptos propios de la brujería, de la hechicería y del ocultismo, que además, desgraciadamente, se han extendido en muchas congregaciones. Para el movimiento de fe, de alguna manera, la fe sería creer en una meta y a continuación proclamar, confesar, insistir en que eso se va a cumplir. Y por lo tanto, en ese momento el brujo, que a lo mejor lleva nombre de pastor o de apóstol, dice proclamamos, confesamos, etcétera, y se supone que eso se tiene que cumplir. Eso no es bíblico. No hay un solo pasaje en la Biblia en que Jesús de pronto diga confesamos, proclamamos que el ciego se va a curar, y va el ciego y se cura. No hay un solo pasaje donde los apóstoles digan proclamamos, confesamos que el paralítico camina, y el paralítico camina. Y por supuesto todavía mucho menos a la hora de pagar la hipoteca, el mortgage sobre la casa, o que te dé un novio el Señor o cosas parecidas. Eso está tomado directamente de un movimiento ocultista americano que aparece en el siglo XIX, que se llama el New Thought, el nuevo pensamiento, y que aquella gente que ha conocido lo que es la nueva era sabe que es el hecho de visualizar, de proclamar, de confesar para hacer que algo suceda. Y de hecho hay un libro de hace algunos años que se llamaba El secreto de la señora Byrne, en el cual utilizaba exactamente esa misma metodología, porque es una metodología propia del ocultismo, de la brujería, de la hechicería. Y el hecho de que uno utilice ese método y luego espolvoree por encima algún versículo no lo convierte en cristiano. Por el contrario, es una práctica peligrosa que además es contraria a lo que dice la Biblia, porque eso no es lo que la Biblia llama fe. Eso es credulidad unida a fórmulas propias del ocultismo. ¿Qué es la fe? El versículo 1 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos lo define con claridad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es dos cosas, certeza y convicción. La certeza de que hay algo que esperamos y eso se va a convertir en realidad. Y de la misma manera que yo tengo la certeza de que si mi esposa me dice que la comida va a estar a las 12 está la comida. O tengo la certeza
de que si un hermano especialmente puntual me dice que va a pasar por casa a las 4:30, a las 4:30 está pasando. La fe implica que tenemos la certeza de aquello que esperamos y esperamos de Dios. En segundo lugar, es la convicción de algo que no se ve. Y en ese sentido, pues de la misma manera que yo en un momento determinado, estoy poniendo ejemplos muy humanos, pero para que lo entiendan, tengo la convicción de que si abro el frigorífico algo de comida encontraré, y tengo la convicción de que si miro mi cuenta bancaria, pues algunos dólares habrá, no sé para cuánto, pero algo habrá. Y tengo la certeza de que si abro un armario en casa me voy a encontrar alguna camisa que me pueda poner y no lo veo antes de abrirlo o de mirarlo o examinarlo. La fe es la convicción de que algo que no se ve efectivamente existe. Y en ese sentido no tiene nada que ver con el hecho de que yo ahora proclamo que voy a pagar una hipoteca por una casa que no puedo pagar y como lo proclamo, lo confieso, lo anuncio y lo visualizo, voy a poder pagar la casa. Así he visto yo a mucha gente quedarse sin casa por ser imprudente a la hora de hacer gastos y creer en falsos maestros. Eso no es la fe. La fe es la certeza de aquello que esperamos y al mismo tiempo es la convicción en algo que podemos no ver, pero que estamos convencidos de que sucederá. Proclamar, confesar, ordenar, etcétera, es lo que hace un brujo y se supone que si es un brujo competente, pues lo conseguirá. Pero no es la definición de fe que aparece en la Biblia. Y el autor de la carta a los Hebreos va a dar una serie de ejemplos de lo que es esa fe. Primer ejemplo, la creación, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros tenemos la certeza de la creación, no tenemos nada más que mirar alrededor nuestro, y tenemos la convicción de que aunque no estuvimos presentes cuando empezó la creación, Dios, a través de su palabra, hizo de lo que no se veía lo que se ve. Segundo ejemplo, el sistema de sacrificios. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Si se fijan ustedes, en ningún momento dice que la bendición o la acción de Dios vino por obras. Caín no ofreció un sacrificio para que a cambio Dios le diera, como pretende la visión pagana. Uno le da a Dios y Dios me da, como decían los romanos, do ut des, te doy para que me des. Caín lo ofreció por fe y su sacrificio que ofreció por fe era excelente y por eso alcanzó ante Dios testimonio de que era justo. Tercero, la providencia de Dios para aquellos que caminan con él. Versículos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que lo buscan. Tercer ejemplo, vamos a ver 15, pero tercer ejemplo, la providencia de Dios en aquellos que caminan con él. De Enoc se dice en el libro de Génesis que no vio muerte, lo estudiamos en su día, sino que un día se lo llevó Dios. Y como dice aquí, traspuesto, se podría traducir trasladado, transferido. Dios lo trasladó para que no muriera y no fue hallado. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, antes de que lo hiciera, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero realmente Dios traspuso a Enoc por la fe. No porque hiciera obras, no porque diera diezmos, no porque ofreciera promesas a Dios, no porque confesara, no porque proclamara, sino por el hecho de que efectivamente actuaba por fe. Y esto es muy importante, porque como dice el versículo 6,
Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que hizo que Dios fuera providente con Enoc, ¿qué fue? Que Enoc creía en Dios. Que Enoc colocó su fe, su convicción, su seguridad en Dios. Y en un momento determinado, Dios se lo llevó y Enoc no llegó a ver la muerte. Cuarto, el juicio de Dios. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe también actúa el juicio de Dios. ¿Qué es lo que hizo que Noé se salvara? ¿El hecho de que construyó el arca? No. ¿El hecho de que visualizaba que se salvaría de un diluvio? No. ¿El hecho de que proclamó a mí y a mi casa no nos va a pasar nada? No. Fue por la fe. Fue por la fe porque cuando Dios le habló de cosas que no se veían, él actuó de acuerdo con esa fe. Ahora recuerden el estudio de Génesis sobre Noé. Sobre la tierra no había caído una gota de agua jamás. Desde hacía siglos y siglos había un dosel de agua sobre la tierra, pero no llovía. Y como dice el libro de Génesis, lo que salía era como una neblina de la tierra y esa neblina era lo que hacía crecer la vegetación. De manera que un día le llega Dios a Noé y le dice, va a caer agua del cielo que no te imaginas, Noé. Y seguramente la primera idea de Noé sería que va a caer agua del cielo, pero si eso no ha pasado jamás. Eso no lo hemos visto nadie, a mí ni mi padre, ni mi abuelo, ni Adán me han dicho nunca que caiga agua del cielo. ¿Qué es eso de que va a caer agua del cielo? Imagínense la gente de la generación de Noé partiéndose de risa. El imbécil este le ha dado por construir un arca que no será para guardar las camisas, ¿no? Porque menuda arca la que está construyendo y encima dice que va a caer agua del cielo, pero ¿cuándo se ha visto que caiga agua del cielo? Pero por fe Dios ejecuta sus juicios. Y por fe aquellos que obedecen a Dios se preparan para juicios que supuestamente son imposibles. En el siglo I, cuando en un momento determinado los judíos nacionalistas se alzaron contra Roma en el año 66, nadie podía creer que Dios permitiría que se destruyera el templo y la ciudad de Jerusalén. Dios tenía que ayudar a los judíos en su rebelión contra Roma. Tenía que ayudarlos porque eran su pueblo. Y Jesús había dicho que no quedaría en pie ni el templo ni la ciudad de Jerusalén. Y así fue. Y es siempre así, con Noé y con Jesús, pero también con Isaías o con Jeremías. Dios no hace acepción de personas y es justo. Y por lo tanto va a ejecutar su juicio. Y de ese juicio se salvan aquellos que actúan por fe en Dios. Y por el contrario, aquellos que se fían en el pasaporte que tienen, en la raza a la que pertenecen, en la nación de la que son ciudadanos, en la religión a la que están afiliados, finalmente son llevados por el juicio de Dios, como los contemporáneos de Noé. Pero Noé se salvó. Porque cuando Dios le advirtió de algo que no se veía y que no se había visto jamás, creyó a Dios. Y eso es un ejemplo de fe. Quinto, por fe también Dios ejecuta sus propósitos y uno recibe los propósitos de Dios. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué actuó Abraham? Porque Dios de pronto se le manifestó y le dijo, tengo una casa magnífica con jardín preparada para ti ahí.
y vas a ver además el terreno que te voy a dar. Abraham no recibió un palmo de terreno de Dios en toda su vida y solo pudo comprar una pequeña propiedad para sepultar a su mujer. Pero con todo y con eso dejó la casa de su familia y fue a donde Dios le decía. Y como dice aquí, salió sin saber a dónde iba. Y estuvo dispuesto a habitar como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, sin levantar jamás ni un ladrillo para tener una casa propia y viviendo en tiendas, que es lo que llevan generalmente los pueblos nómadas, porque pliegas la tienda, echas a andar y luego cuando llegas a un sitio donde hay un oasis, donde hay un río, vuelves a plantar la tienda. Y porque él sabía que la ciudad que le esperaba no era material, como dice Pablo en Gálatas 4, nosotros no creemos en esta Jerusalén de aquí, sino en una Jerusalén de arriba. Esa es nuestra Jerusalén, la Jerusalén libre. Y esa era la ciudad en la que también pensaba Abraham. El propósito de Dios se cumple por fe. Sexto, también por fe recibimos la ascendencia del Mesías. Versículos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La ascendencia del Mesías no vino por obras y no vino por la carne. Y Abraham se equivocó cuando escuchó a su mujer Sara que le dijo, mira, como yo no puedo tener hijos, lo que tienes que hacer es tener un hijo con mi criada, es legal. Y el hijo que tengas con mi criada legalmente va a ser un hijo mío. Y Abraham aceptó. Y lo que vino fue Ismael y problemas que llegan hasta el día de hoy. La ascendencia del Mesías no vino por la carne ni por obras, vino por la fe. Y lo que sucedió es que Sara, que ya era una mujer estéril, con un marido que estaba casi muerto, es decir, debía de tener algo de capacidad sexual, todavía algo de capacidad de engendrar, pero muy poquita. Como dice aquí, realmente estaba casi muerto. Sin embargo, por la fe, tuvieron una descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y entre ella nació el Mesías, por la fe. Séptimo, por la fe también se reciben las promesas de Dios, no por obras, no por dar el diezmo, no por ofrendar más, sino por la fe. Versículos del 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquel de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos estos murieron sin recibir la ciudad. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los 12 patriarcas, ni José recibieron esa promesa. Lo vieron de lejos, pero lo creyeron y lo saludaron y confesaron, no en el sentido confieso que me va a tocar la lotería, no. Confesaron, reconocieron, dieron testimonio de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es algo que a muchos creyentes se les olvida porque están pensando en cómo amasan una cierta cantidad de posesiones para no sentirse extranjeros y peregrinos. Ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y además sabían que buscaban una patria. Y no una patria natural, porque se hubieran podido volver a su lugar de origen, sino una patria celestial. Y precisamente como ellos buscaban esa patria celestial, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Sin fe no se reciben las promesas. Por la fe
Puede uno no recibir las promesas en día, puede que las vea de lejos, pero si las cree y las saluda y se confiesa miembro de esas promesas, por supuesto que esas promesas se acabarán cumpliendo. Octavo, por la fe se recibe también la resurrección. Versículos del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. El autor de la carta a los Hebreos nos proporciona aquí un dato que el Génesis no nos relata. Abraham, como dice el libro de Génesis, recibe la orden de sacrificar a su hijo. Y entonces lleva a Isaac como sacrificio. Durante 3 días no levanta la vista del suelo. Va caminando hacia el monte Moría sin levantar la vista, abrumado por el pesar de que ese hijo que por fe le ha dado Dios, ahora lo tiene que sacrificar. Y sin embargo, decide que va a obedecer. ¿Y por qué? Pues porque, como dice aquí, Dios le había prometido que tendría una descendencia a través de Isaac. Y Dios es poderoso para resucitar de entre los muertos a quien quiera. Y en un sentido casi figurado fue lo que pasó en ese momento con Isaac. Efectivamente, Isaac podía darse por muerto, Abraham había levantado el cuchillo para sacrificarlo y en ese momento el ángel de Jehová lo detuvo. Y la resurrección, efectivamente, viene derivada del hecho de que por fe creemos que Dios puede levantar de los muertos a aquellos que han fallecido y que un día, de la misma manera que Jesús venció a la muerte y resucitó, nosotros resucitaremos con él. Noveno, por la fe creemos en la continuación del propósito de Dios. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Esto es muy importante. ¿Cómo bendice Isaac a Jacob y a Esaú? Porque cree que hay cosas en el futuro que se van a cumplir. ¿Las podía ver? No, no las podía ver desde luego con la mente, pero tampoco con los ojos, porque estaba ciego. Y sin embargo, a pesar de que no las podía ver, por la fe pronunció esas bendiciones que se cumplieron. La fe abre el camino a la bendición. Décimo, por la fe se establece el destino de Israel. Versículo 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Tendremos ocasión de ver esto hacia el final, ya final del libro de Génesis. Pero efectivamente Jacob, cuando apenas puede ver, bendice, pronuncia bendiciones no solo sobre los hijos de José, Efraín y Manasés, sino sobre todos sus hijos. ¿Porque lo puede ver? No. ¿Porque tenía una bola de cristal? No. Porque creía en que Dios iba a actuar de acuerdo con esa fe. Un décimo, el proyecto del pueblo de Dios. Versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Como veremos en su día, cuando reanudemos los estudios de Génesis, José sabe que va a morir y sabe que va a morir en Egipto. Y su familia ya está toda, incluido su padre Jacob, en Egipto. ¿Y qué dispone para sus sucesores, para las próximas generaciones? Que cuando salgan de Egipto, como Dios ha prometido a los patriarcas, echen mano de su sarcófago, donde están sus huesos, y lo lleven a la tierra de Canaán con el pueblo de Israel. Vais a salir, y además, cuando salgáis, llevaos mis restos mortales que estarán en un sarcófago, que es la manera
en que disponen de los cadáveres los egipcios. ¿Lo podía ver José? No, pero tenía la certeza y la convicción de lo que no se ve y de lo que está prometido, por la fe. 12. Por la fe tuvo lugar el éxodo. Versículos del 23 en adelante. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La vida de Moisés es comprensible por la fe. ¿Dios escogió a Moisés por sus obras? No. ¿Dios salvó a Moisés cuando era un bebé de la muerte por sus obras? No. Dios en un momento determinado hizo que Moisés ganara mérito no queriendo quedarse en Egipto. No. Moisés actuó así por fe. Y siendo el hijo de la hija del faraón legalmente, prefirió que lo maltrataran con el pueblo de Dios a disfrutar del pecado, por más que el pecado pueda ser deleitoso y placentero, pero siempre ese deleite y ese placer son temporales. Y Moisés consideró que era mucho más jugoso y más sustancioso y más importante que lo insultaran como a Cristo que las riquezas y los tesoros que pudieran tener los egipcios. Y cuando en un momento determinado Moisés abandonó Egipto, lo hizo por fe, porque no sabía dónde iba y no veía a Dios. Actuó, como dice en el versículo 27, como si viera a aquel que es invisible. Y cuando en un momento determinado decidió celebrar la Pascua y untar los dinteles de las casas de los israelitas, de los hebreos, con la sangre del cordero de la Pascua, lo hizo por fe, porque podía haber hecho el ridículo, porque podía haber llegado la última plaga, porque podía haber matado a todos los primogénitos, porque no había nada que pudieran ver sus ojos que le asegurara que no iba a ser así. Y por fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, y efectivamente el ángel de la muerte enviado por Dios no tocó a uno solo de los hijos de Israel. Y en todo momento Dios actuó por fe, no actuó por obras, no actuó por dinero, no actuó por proclamaciones o confesiones, actuó por la fe. 13, por fe también Dios libera a su pueblo de los enemigos. Versículo 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Había razones humanas para creer que se iba a abrir el mar de las cañas, el Yan Suf? Ninguna. El mar no se abre. El mar no tiene unas horas a las cuales se desplaza y otras horas que se vuelve a cerrar, como si fuera un supermercado. El mar se mantiene con una marea que va más o menos cerca de la playa, pero en cualquier caso el mar no se abre. Pero por fe Dios abrió el mar y los israelitas pasaron como por tierra seca, y cuando los egipcios, a pesar de tener el ejército más poderoso de la época, los persiguieron, acabaron ahogados porque el mar se cerró sobre ellos. Y como tendremos ocasión de ver cuando estudiemos el libro del Éxodo, y tendremos ocasión de ver si finalmente tenemos ese seminario sobre arqueología del Antiguo Testamento, veremos cómo hubo un faraón, Amenhotep II, que realizó campañas a lo largo de su reinado hasta que su ejército fue destruido
intentando alcanzar al pueblo de Israel en el Éxodo, y a partir de ahí no pudo realizar ninguna campaña militar más. Mirando las cosas, el desenlace del Éxodo era imposible. Pero por la fe, claro que pasaron por el mar Rojo, el Yam Suf, el mar de las cañas como por tierra seca, y los egipcios, intentando perseguirlos, quedaron ahogados. 14. También por la fe se produjo la conquista de la tierra prometida. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿La conquista de la tierra prometida se produjo porque diezmaban? No. ¿Se produjo porque cumplían la ley de Moisés? No. ¿Se produjo porque tenían una técnica militar superior a los cananeos? No. En realidad, todo estaba en contra de creer en la conquista de la tierra. Cuando volvieron los espías de Israel, amedrentaron al pueblo diciendo: tienen unas fortalezas inmensas que desde luego no hay manera de tomar. Cuando nos miran desde lo alto de esos baluartes, nosotros lo que parecemos es langostas y ellos gigantes. Y cuando tengamos este seminario de arqueología del Antiguo Testamento, verán ustedes cómo eran los muros de Jericó y cómo esos muros cayeron como si fueran piezas de dominó. ¿Por qué? Por la fe. 15. El juicio de Dios respeta a aquellos que también tienen fe. Versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando estudiemos el libro de Josué, veremos que Josué envía espías a la tierra prometida para ver cómo puede intentar conquistarla. Y hay una mujer, no precisamente de moral ejemplar, porque era una prostituta, que recibe a 2 de los espías y los esconde. ¿Por qué? ¿Porque la pagan? No. ¿Porque de alguna manera le parecieron atractivos los israelitas? No. Los recibe por fe. Porque ella se da cuenta de que efectivamente Dios va a ejecutar un juicio sobre sus compatriotas. Y decide que quiere verse salva del juicio de Dios sobre sus compatriotas. Alguno diría, era una prostituta, pero no era una imbécil. Bien, en cualquiera de los casos es un ejemplo de cómo una mujer pagana, que además no llevaba precisamente una vida moral, pudo verse salva del juicio de Dios, porque del juicio de Dios solo se puede ver uno salvo por la fe. El autor de la carta a los Hebreos ha ido seleccionando estos episodios porque la gente a la que escribe son judíos y son episodios con los que están familiarizados. Es su historia nacional, aparte de ser episodios que aparecen en la Biblia. Y en un momento determinado, pues hace un resumen de otros episodios. Y dice así en los versículos del 32 al 35. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y el autor de la carta a los Hebreos llega aquí y dice, bueno, yo aquí me podría ahora pasar horas escribiendo. Podría hablar de Gedeón, que con solo 300 hombres derrotó una invasión, o de Barak, que fue también un éxito como juez, o de Sansón, que murió acabando con los filisteos, o de Jefté, que también derrotó a un pueblo pagano, de David, que os voy a contar, o de Samuel, o de los profetas. Hubo gente que conquistó reinos,
como vosotros lo sabéis, es el caso de Josué. Hubo gente que hizo justicia, como Salomón. Hubo gente que alcanzó promesas, como por ejemplo Abraham. Hubo gente que tapó la boca de los leones, como Daniel. Hubo gente que apagó fuegos impetuosos y evitó el filo de espada. Hubo gente que estaba en una situación de debilidad y sacó fuerzas de flaqueza, como Elías. Hubo gente que se hizo fuerte en la batalla y que pusieron en fuga ejércitos extranjeros, etcétera, etcétera. Hasta ha habido mujeres que recibieron a sus hijos de entre los muertos, como aquella pobre mujer a la que ayudó el profeta, o como el hijo de la viuda de Naín, a quien resucitó Jesús. Hubo muchos más episodios, os he contado 15 para daros un panorama, pero aquí os hago un resumen porque esto no queda reducido ahí. Y aquí de pronto uno parece que va a ver a esos falsos profetas del movimiento de fe diciendo, lo ves, lo ves. La gente que tiene fe, que confiesa, que proclama, que visualiza, no recibe nada más que éxitos, sale del Éxodo, se ve cómo se caen los muros de Jericó, tapa la boca a los leones, como Daniel en el foso de los leones, conquista reinos, mata al gigante Goliat, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso, de nuevo, es torcer las escrituras, que es algo muy propio del movimiento de fe y que desgraciadamente ya ha superado al movimiento de fe. Porque la fe, es verdad que en muchas ocasiones es aquello que hace que podamos ver grandes victorias en nuestra vida procedentes de Dios. Pero no siempre es así. Y cuando de pronto alguien te dice que si aquello que tú proclamas y confiesas no se cumple es porque no tienes fe, y es verdad, tú has proclamado y confesado que vas a pagar una casa que no puedes pagar jamás, pero lo has proclamado y lo has confesado y lo has testificado, y si no puedes pagar la casa es por tu falta de fe, estás delante de un falso maestro y de un falso profeta y de un falso apóstol. Porque la Biblia deja muy claro que es verdad que a veces que la fe tiene esos resultados, pero hay otras veces en que la fe tiene otros resultados distintos porque los propósitos de Dios no son que ante ti se caigan los muros de Jericó, sino que quizá se te caiga encima el muro de la casa. Y fíjense lo que dicen los versículos del 36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y alguno diría, claro, porque estos no tenían fe. Si estos hubieran tenido la fe de Enoc, la fe de Abraham, la fe de Moisés, y hubieran confesado y proclamado, no les hubiera pasado esto. ¿De verdad? ¿De verdad? Porque no es eso lo que dice el versículo 39. Dice así, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. La fe no es magia, no es hechicería, no es New Age, no es brujería. La fe es esa certeza y esa convicción de la esperanza que tenemos y de lo que no se ve. Y eso hace que en ocasiones, efectivamente, por la fe, se pueda cerrar la boca del león. Pero eso hace también que en ocasiones recibamos azotes, insultos y calumnias. Eso hace que a veces haya creyentes que hayan acabado en prisión. Eso hace que haya creyentes que hayan tenido que abandonar su país para no ser asesinados. Eso hace que haya creyentes que incluso tienen que dar la vida por el Evangelio. Eso hace que haya creyentes maltratados e incluso pobres y que no tienen ni siquiera qué ponerse. ¿Porque no tienen fe? No. Como dice el versículo 39, ante Dios todos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Tienen fe. Pero hay ocasiones
en que esos creyentes viven en una generación que no se los merece. Como dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Vivieron en una época, vivieron en una sociedad, vivieron en una nación, vivieron en una cultura que no se los merecía, que los tuvieron en medio de ellos y no supieron apreciarlos en lo que valía. Y uno de esos creyentes se llamaba Jeremías y le hicieron la vida imposible y en un momento lo tiraron a un pozo de barro a ver si acababa cansándose, si las piernas no lo sostenían, doblaba las piernas y se asfixiaba en medio del barro. Y en alguna otra ocasión pensaron en cómo acabar con la persona de manera más rápida. Se llamaba Juan el Bautista. Y el rey Herodes decidió que, harto de escucharlo, cuando la niña que bailó delante de él le dijo a la mamá: mira, quiero la cabeza de Juan el Bautista, Herodes acabó dándose. En muchas ocasiones lo que sucede es que el mundo no es digno de esa gente. Elías puso en ridículo a los sacerdotes de Baal y la respuesta no fue que el rey de Israel se arrepintió. La respuesta fue que la reina de Israel decidió que había que matar a Elías y Elías tuvo que salir corriendo de su país y exiliarse en el extranjero porque si no la esposa del rey de Israel le arrancaba la vida. El mundo no era digno de ellos. Y por eso fueron errantes por desiertos, por montes, por cuevas y por las cavernas de la tierra. Y como dice el versículo 39, no porque no tuvieran fe, sino todo lo contrario, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y lo hicieron a pesar de que no recibieron lo prometido. ¿Y por qué? Versículo 40, y esto es tremendo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros formamos parte de un nuevo pacto que es infinitamente superior al viejo pacto que Dios contrajo con Israel en el monte Sinai. Porque este es un pacto basado en la sangre de Cristo, como sacrificio ofrecido una vez y para siempre. Y nosotros vamos a recibir algo muchísimo mejor que estos ejemplos bastante numerosos que da el autor de la carta a los hebreos. Y además, ninguno de esos personajes de fe del Antiguo Testamento va a ser perfeccionado aparte de nosotros, porque lo único que perfecciona a una persona es recibir por fe el sacrificio de Cristo. Nosotros recibiremos algo muchísimo mejor. Y como nosotros realmente creemos y creemos con la fe de la Biblia, que es el hecho de aquello que no vemos, sin embargo, creemos en eso que no se ve. Y además tenemos la certeza de la esperanza. Nosotros por fe sabemos que nos reuniremos pronto en un local. Nosotros por fe sabemos que nuestra comunidad no va a dejar de crecer. Nosotros por fe sabemos que nuestra comunidad seguirá siendo de bendición para aquellos que están cerca y para aquellos que están lejos. Nosotros por fe sabemos que nuestra comunidad continuará bendiciendo a otras comunidades. Nosotros por fe sabemos también que habrá gente de docenas de naciones, como ahora mismo ya sucede, que seguirán siendo bendecidos por los hermanos y las hermanas de esta comunidad. Y nosotros sabemos por fe que vamos a seguir buscando el reino de Dios y su justicia por delante de todo, y que precisamente por eso todo lo demás nos será añadido. Y de ahí la enorme importancia de este capítulo, porque todo lo que ha enseñado el autor de la carta a los hebreos no pasa de ser un conocimiento maravilloso, pero teórico, si no vivimos por fe. No vivimos pretendiendo comprar a Dios. Nosotros no pretendemos darle a Dios dinero para que Dios nos favorezca. Nosotros no pretendemos realizar ceremonias para que Dios nos bendiga.
Nosotros no pretendemos seguir determinados ritos para que Dios nos convierta en el objeto de su amor, porque sabemos que nos ha amado desde antes de la creación del mundo y que lo ha manifestado en la cruz de Cristo. Nosotros tenemos fe porque efectivamente en nuestro corazón hay una certeza de quién es Dios y hay una convicción de que hay multitud de cosas que nuestros ojos de la carne no pueden ver, pero que nosotros vemos con los ojos de la fe porque conocemos a nuestro Dios y lo hemos conocido sobre todo en la cruz de Cristo. Y en ese sentido podemos proclamar con fe que es una grandísima enseñanza práctica en esta carta a los hebreos. No tengáis solo un conocimiento teológico, que es importante, sacad consecuencias de él. Y la consecuencia evidente es que Dios bendice la fe. Dios no puede ser comprado por diezmos ni ofrendas. Dios no es agradado por los ritos y los sacrificios. Dios no se conmueve por el hecho de las promesas. Dios se agrada en aquellos que se acercan a Dios sabiendo que existe y que actúa con fidelidad. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por esta reunión de domingo. Te damos muchísimas gracias porque en este primer día de la semana nos hemos podido acercar a tu palabra y tu palabra, como siempre, nos bendice. Te damos muchísimas gracias porque nosotros no creemos en la hechicería de aquel que programa, confiesa, visualiza como si estuviera en una sesión de nueva era. Nosotros creemos en ti tal y como la Biblia dice que es la fe, como una creencia, como una certeza de la esperanza, como una convicción de aquello que no se ve, pero que nosotros sabemos que existe y existirá. Y precisamente por ello, Padre, queremos pedirte que nos ayudes a movernos por fe y no por vista, como enseñó el apóstol Pablo. Que cada día nos lleves de tu mano, porque no necesitamos que nos des un mapa, pero sí necesitamos poder aferrarnos de tu mano para caminar, aunque no sepamos lo que hay delante de nosotros en el camino, aunque no sepamos a dónde nos lleva, aunque no sepamos dónde concluye. Por fe nos aferramos a tu mano. Y por fe, Padre, colocamos delante de ti todas aquellas cuestiones que sabemos que tú eres poderoso para poder solucionar. Ponemos delante de ti a nuestros enfermos. Ponemos delante de ti a aquellas personas que tienen problemas legales. Ponemos delante de ti a aquellas personas que tienen dificultad en sus empleos, en sus trabajos. Ponemos delante de ti a aquellas personas que se enfrentan con situaciones difíciles en su familia. Ponemos delante de ti el nuevo local también. Y lo hacemos con convicción y lo hacemos con certeza de que tú eres el Dios que cumple las promesas, que nos guía y sobre todo que nos ama. Y todo, Señor, te lo decimos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Muchísimas gracias por su paciencia y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante, en un nuevo estudio de la carta a los hebreos. Carta, como verán ustedes, maravillosa. Hasta entonces, que el Señor los bendiga.